Vamos a ver ahora otras tres culturas o religiones, porque también nos adentramos a las religiones, al Imperio Romano, al cristianismo y al islamismo. Vamos a iniciar con el Imperio Romano. Como sabemos a través de la historia, sus legados, sus conocimientos, al igual que las anteriores culturas que hemos estado viendo, han dejado aportes en la sociedad actual. Vamos ahora a ver qué aportes nos dejó el Imperio de Roma. La civilización romana fue una de las más grandes y duraderas en la antigüedad. Se sitúa en la península de Italia y al occidente de Grecia, dentro del mar Mediterráneo. Si se dan cuenta que la gran mayoría de estas culturas estaban cerca del mar Mediterráneo, ¿verdad? Todos se transportaban y hacían sus actividades sociales por este mar Mediterráneo. Pilar, vamos, ayúdame con la lectura. Descubrimientos arqueológicos han permitido establecer que el valle del Tíber, donde fue fundada la ciudad de Roma, estuvo habitado por los latinos, una de muchas etnias de origen europeo. Alrededor de 1000 años antes de Cristo, los etruscos conquistaron a los latinos y instauraron en toda el área una mayor monarquía gobernaba por un rey y por su senado. Comercializaron hierro y cobre y expandieron por todo el Mediterráneo. Fundaron varias ciudades y urbanizaron y amurallaron, haciendo de ellas importantes urbes. Conquistaron otros territorios que se construyeron en ciudades y estados. El rey concentraba todos los poderes, los invasores, perdón, pero tengo que agrandar la pantalla. Leo más grande, Pilar. Sí, por favor. Vamos sin más. Eh, ya, Lisa, gracias. Perdón. El rey concentraba todos los poderes. Los invasores etruscos y sus descendientes continúan la nobleza, en tanto que el resto de la población vivía en servidumbre. La principal actividad económica era agricultura, que prosperaba en las tierras fértiles debido a las importantes obras eh, de desacación de los plátanos que se habían realizado. Las mujeres participaban en una vida pública con un estatus similar al de los hombres. Gracias, Pilar. No muy diferente. Casi todas las culturas que hemos visto anteriormente, todas se dedicaban a lo mismo, ¿no? A la agricultura en terrenos fértiles. Después, bueno, actualizándose, porque cada uno fue en cierto periodo, en cierto tiempo, cada vez más actuales. Aquí, en cambio, ya se empezaron a conquistar entre territorios y se empezaron a hacer las ciudades o estados, las ciudades o estados, ¿no? Ya cada vez iban adquiriendo mayor esparcimiento territorial, allí se expandían más y ya centraban sus estados, sus reinos en un solo territorio. ¿Cómo se organizó la república en torno a los tres poderes que concentraba el Imperio Romano? Tenía tres poderes: los comicios censurados, el Senado y los magistrados. Eh, Tatiana, comicios censurados.
Comicios. Ya no está apagado el micrófono. Ahí, ¿me escucha? Ya, ahí escucho. Comicios centuriados. Los comicios centuriados o asambleas populares tenían su origen en la asamblea curiata de la monarquía. Los ciudadanos se reunían para votar algunas leyes, además de elegir a los magistrados. Al igual que ahora, ¿no? Vamos haciendo un poco referencia a la forma en que se gobierna en algunos países y también en el nuestro, a que cómo ya se iban instaurando este tipo de, llamémoslo entre comillas, políticos en aquel tiempo, ¿no? Ya aparece una asamblea, donde la asamblea tenía la posibilidad, tenía el voto de elegirles a los magistrados, a quienes iban a establecer las leyes también, ¿verdad? Senado Marco. Senado fue el verdadero depositario del poder. Estaba integrado por 300 ciudadanos que representaban a las familias patricias y eran elegidos por votación en los comicios centuriados. Toda ley tenía que ser aprobada allí y tenía competencia sobre todos los asuntos de la ciudad. La administración interna, la religión, las relaciones exteriores y las finanzas. Incluso era el Senado el encargado de controlar el trabajo de los magistrados. Arriba vimos acerca de los comicios centuriados, quienes era una asamblea quienes votaban por ellos, ¿no? Pero ¿quiénes ahora los que representaban a este Senado? Ahí decía a las familias patricias. Los patricios eran aquellos que tenían más posibilidad, primero que descendían de los nobles, que descendían de aquellos nobles. Y luego eran las personas que gobernaban, que tenían ciertos mandos, los patricios, que hasta ahora se utiliza a veces ese término, ¿no? Entonces, como poco a poco, en este caso, el Senado controlaba al magistrado, pero ¿quiénes eran los magistrados, Fausto? Magistrados. Los magistrados se encontraban del gobierno en sus diferentes aspectos durante el tiempo limitado. Eran elegidos por los comicios centuriados. Las magistraturas eran una organización corporativa que evitaba el abuso del poder, ya que habría la posibilidad de vetar a sus colegas. Los magistrados estaban subordinados al Senado, lo que evitaba la concentración del poder político. Otra rama de aquellos que gobernaban, o eran parte de aquellos que mandaban en el imperio, ¿no? Tres, los comicios centurados, el Senado y los magistrados. ¿Cómo se desenvolvía ahora económicamente, socialmente, la sociedad romana? Como en todos los imperios, desde los imperios chinos, desde la que vimos los mesopotamios, todos se dan cuenta que nos ponen en una pirámide, donde la punta es el que manda, el rey, el faraón, y al último, luego, como siempre, están los esclavos, ¿no? Así es como se rige o se mide una sociedad económica. ¿En qué puesto está? En la antigua Roma la sociedad estaba compuesta por una serie de clases sociales entre las cuales existían grandes diferencias.
Los patricios, que eran terratenientes nobles, lo que les decía anteriormente, que descienden de los nobles y desempeñaban cargos políticos, religiosos y militares. A esta altura de los patricios también encontrábamos a los plebeyos, que era un grupo más numeroso, que no tenía los mismos derechos que los patricios y no tenía propiedades ni de participar en la política. En la mitad de la mitad de esta pirámide están los clientes, que se trataban de ciudadanos que dependían de una familia para sobrevivir. Recibían protección, ganado y tierras de su patrón a cambio de la producción agrícola, ayuda militar y un voto en la asamblea. Y por último, como siempre, los esclavos, que no se consideraban personas, sino bienes, o sea, pertenencias que eran comprados y vendidos. Eran prisioneros de guerra o individuos que no pagaban sus deudas o no habían pagado sus deudas, ¿no? Entonces, haciendo referencia más o menos en la actualidad, los patricios podríamos decir que son los políticos, ¿no? Los que desempeñan cargos públicos. Los plebeyos, en cambio, ¿quiénes creen que sean? Dicen, eran numerosos, no tenían propiedades. Creo que sí la sociedad, ¿no? Actualmente la sociedad, al igual que los clientes. Pero en cambio, los clientes dice que recibían tierras, a cambio se pagaban tierras para trabajar estas tierras, ¿no? Entonces, ya mire cómo va cambiando el estilo de sociedad desde cuando empezamos este ciclo. Legado romano, Edwin. El delegado romano. El derecho romano tuvo su momento más importante durante la República y las leyes que rigen las relaciones entre los ciudadanos contenidos en las 12 tablas son el fundamento de la legislación civil en América Latina y parte de Europa. Como legado, el derecho romano ha previsto a los pueblos y ciudadanos con la aptitud de ser sujeto de derechos y obligaciones. El Estado romano es sin duda el primer ejemplo de un Estado moderno en los aspectos organizativos, institucional y jurídico. Estos tres elementos son la base para desarrollar el concepto de Estado soberano. También se debe considerar la importancia que ha tenido el latín como herencia cultural. A pesar de que en la actualidad es considerada una lengua muerta, es la base de las lenguas romances, francés, italiano, español y rumano. Gracias, Ed. Mira esta parte importante que dice. El Estado romano es sin duda el primer ejemplo de un Estado moderno. ¿En qué aspectos? En organización, en institución y jurídico, quiere decir, en la forma en cómo se organizan, en las instituciones que formaron y cómo se aplicaron las leyes en el ámbito jurídico. Entonces, es uno de los primeros imperios que ya inicia esta forma de gobernar políticamente. Dice, estos tres elementos para el desarrollo del concepto de un Estado soberano. El Ecuador es un Estado soberano. Entonces, desde ahí nace este término Estado soberano, ¿no? En sí, la escritura y la lengua del latín, es verdad que se considera una lengua muerta, pero como dice aquí, es la base de todo, es la base de todo, incluso más que importante en los romanos, ¿no? En lo que nos adentramos a las religiones, bastante importante. No se habla, ya no se escribe. Por eso ahora hay ciertas especializaciones profesionales para entender el latín. En base, si nos basamos a otras, eh, por ejemplo,
estas obras antiguas, todo está escrito en latín, ¿no? Ahora vamos a adentrarnos al cristianismo. Al cristianismo. ¿Qué entendemos por cristianismo? Cristianismo. ¿Creen que sea un pueblo? ¿Creen que sea una cultura? ¿Creen que sea una religión? ¿A qué creen que nos basamos cuando decimos del cristianismo? Una religión. Más a una religión, más a una religión, ¿no? El cristianismo. Después del Imperio Romano, nace ya todas estas, entre comillas, llamémosle religiones, porque también es como un imperio que en ese entonces se formó fuerte, fuerte el cristianismo, y que en la actualidad todavía tiene cierto peso, ya no como antes, pero sí todavía existe no sería un imperio, este poder del cristianismo. A ver, vamos, el surgimiento del cristianismo, Jenny. El surgimiento del cristianismo. La tolerancia religiosa practicada en el Imperio Romano dio paso a la propagación de creencias a lo largo de los territorios conquistados. En Judea nació el cristianismo y sus orígenes datan de la Roma gobernada por el emperador Augusto. En el momento en que nació Jesús de Nazaret en la aldea de Belén, el nacimiento de Jesús marcó el inicio de la era cristiana. Cuando surgió el cristianismo, se pensó que se trataba de una secta judía más, pues había varias de ellas en el territorio. Los judíos de ese entonces eran conocidos como grandes rebeldes políticos. Por esta razón, no se miraba con indiferencia, sino más bien con temor a cualquier tipo de acción que proviniera de los habitantes de Judea. Poco a poco los movimientos cristianos ganaron adeptos no judíos y quedó claro que se trataba de una nueva religión. La rápida difusión fue favorecida por las profundas desigualdades sociales del imperio y tuvo especial acogida entre los pobres. Gracias, Jenny. Mira esta parte que dice. Se trataba, cuando empezó el cristianismo, pensaron que se trataba de una secta, ¿no? A lo que ahora nosotros conocemos como sectas. Pero no fue así. Más bien se fue incrementando esto y ganaron aceptación cuando les quedó claro que fue una religión, que empezó como una religión. O sea, de alabar a alguien, de creer en alguien, en las divinidades, ¿no? Y el cristianismo me atrevería a decir que fue una de las culturas que más se expandió a través del mundo entero. ¿Quién no conoce una religión en todo el mundo? En todo el mundo, en todos los continentes conocemos ciertas religiones, ¿no? Pero el cristianismo es una de ellas, de las más extensas. Los pilares fundamentales de la doctrina cristiana. Tenemos el monoteísmo, la universalidad a Dios, el amor como base de la religión, ¿no? Y empiezan a fomentar a estos seres divinos. Claro que también teníamos en los egipcios a los faraones, pero ellas eran personas, o sea, eran seres reales, ¿no? Me refiero a que les puedan tocar o ver. Que después de muertos los seguían idolatrando, sí, por ser un faraón, un líder, un rey, pero en cambio, en este del cristianismo ya no. Aquí ya empieza a haber una divinidad a un ser abstracto, a un ser divino, ¿verdad? Entonces ya es diferente. El monoteísmo. A diferencia de las religiones existentes hasta el momento, el cristianismo promulgaba la existencia de un solo Dios, de un solo Dios. Universalidad de Dios. Es el mismo Dios para todos los seres humanos que con sus hijos y por ende hermanos entre sí. El amor como base de la religión. El amor infinito de Dios hacia sus hijos. De estos hacia Él y el amor entre unos y otros. Mire cómo son las tres cosas fundamentales, básicas de la doctrina cristiana. Primero, alabar a un Dios. O
¿cierto? Decir que este Dios es general, omnipotente. ¿Saben lo que significa omnipotente? Para los No, que somos católicos y vamos a la iglesia, han escuchado, sí han escuchado esta palabra, ¿verdad? Omnipotente. Dice, Dios es omnipotente. Es en decir, todo que lugar. está en todo lugar. Está en todo lugar. A eso nos referimos con la universalidad de Dios. ¿Qué universalidad tenemos que ir omnipotente, ¿no? Está en todos lados, por eso dice, es un Dios para todos, dice, está en todos lados. Y el amor infinito que siempre, hasta ahora, aquellos que son católicos o somos católicos, porque me uno, el amor infinito de Dios, ¿verdad? Mire cómo esta religión del cristianismo fomentó estas tres cosas importantes que hasta la actualidad seguimos hablando de este tipo de cosas. En vista de la gran acogida que tuvo el cristianismo, este se enfrentó a una resistencia energética, ya que los romanos la vieron como un peligro para su estabilidad. Entre otras cosas, dado que los cristianos se negaron a rendir culto a un emperador, lo que les decía, ya no rendir culto a una persona física, sino a un ser abstracto, a un ser divino, a un ser omnipotente, porque no está comprobado que lo hayamos visto, ¿verdad? El mensaje cristiano atraía poderosamente a los sectores desfavorecidos, pero también fue bien acogido por algunos aristócratas. Su aceptación reflejaba el rechazo de una sociedad cada vez más corroída, es decir, corroída quiere decir malo, fallo, desde por la corrupción, la injusticia y la miseria. Para los esclavos, los trabajadores libres, los campesinos y los pobres representaban la promesa de alcanzar una vida mejor, aunque sea en la eternidad, que es lo que ahora también nos fomenta, ¿no? Es que, por eso digo, y me atrevería a decir que la religión, el cristianismo fue uno de los más fuertes, así, en todo sentido, ¿no? Que incluso, ¿qué nos dice hasta ahora la Biblia? Ustedes mueren y van al paraíso, donde sea una eternidad feliz, una mejor vida. Entonces, eso es lo que nos introdujo esta religión del cristianismo. Se acusó a los cristianos de brujería, de infanticidio, de incesto, entre otros delitos, y decretaron su persecución. Cuando ocurrió el incendio en Roma en el año 64 después de Cristo, se los vio como responsables y empezó la primera de las grandes persecuciones. A inicios del siglo II, Trajano fue más blando y ordenó que solo se castigara a aquellos que no hicieran sacrificios a los dioses oficiales del imperio. Tras un periodo de relativa tranquilidad en la segunda mitad del siglo III, empezó una nueva etapa de persecuciones bajo el gobierno de Diocleciano. En toda esta etapa surgieron numerosos mártires, lo que originó una fuerte solidaridad entre los cristianos y la simpatía de los romanos con este culto. En el año 313, el emperador Constantino concedió a los cristianos la libertad de culto, ¿no? Entendamos una cosa. Los romanos, que es lo que leímos anteriormente, hubo un choque con el cristianismo. Hubo un choque con el cristianismo y fueron los romanos quienes les juzgaron de secta, que son una secta, que son brujos, al fomentar estos tres, lo que leímos anteriormente, el amor a Dios, que es los tres que leímos arriba ya. Entonces, los romanos no estuvieron de acuerdo con estos porque ellos querían que sean alabados sus reyes o sus nobles, mientras que el cristianismo ya empezó a alabar a un ser divino. Entonces, a los romanos ya no les gustó esto y empezaron una persecución a los cristianos. Cuando sucede esta persecución, podríamos decir que el resto de la población, de la sociedad, se dio cuenta de que eran
malos, en otras palabras, no serían malos ante esta persecución, y se empezó a la empatía y la simpatía de este curso, de este nuevo, de esta nueva religión. Y es ahí donde ya se empieza a asentar con más fuerza. ¿Quién lee esta parte que dice las catatumbas? Las catatumbas. Bueno, en el Ecuador yo sí he escuchado este término de las catatumbas. Antes de leer, y si me equivoco, son como, se me fue, como tumbas, ¿no? Son como tumbas. Marco, no, ya leí. Maritza, las catatumbas, al lado derecho. Las Abajo de catacumbas. la basílica y las catacumbas. ¿Ha entrado Marco a las catatumbas? ¿Les dejan ingresar? Nunca he entrado a la basílica. Sí dejan ingresar. Soy quiteña, pero nunca he entrado a la basílica. Sí dejan ingresar. Ah, ya. Sé que son cementerios dentro, en la iglesia de San Francisco también dicen que hay esto. El Pero cementerio debajo de la iglesia. vamos a ver exactamente qué son las catatumbas. Maritza. Las catatumbas. El cristianismo fue prohibido, ya que se lo consideraba subversivo. En los primeros tiempos surgieron las catatumbas, cementerios subterráneos construidos en los extramuros de la ciudad y provistos de entradas secretas. Como la ley romana consideraba inviolables los cementerios, con el tiempo las catatumbas se convirtieron en lugares de reunión de los primeros cristianos. Constaban de galerías estrechas y laberínticas llamadas criptas, que se alargaron hasta constituir una complicadísima red de varios niveles. En los puntos donde se cruzaban varias criptas, se construyeron pequeñas capillas llamadas cubículos, donde se celebraban el culto. Gracias, Maritza. Entonces, así son cementerios internos, no los abiertos, no cementerios internos. Ahí pueden ver la imagen de una catatumba. Dice, excavadas en la roca, las catatumbas son un símbolo del martirio y de la fe de los primeros cristianos. Martirio y fe de los nuevos cristianos. El cristianismo y la civilización oriental. Durante la Edad Media, todos los reinos funcionaban de manera independiente, es decir, cada uno por su cuenta, como diríamos, ¿no? Los territorios carecían de límites definitivos y respondían a la gran diversidad geográfica y cultural. O sea, no tenían límites, o sea, no habían como nosotros, mi terreno es de tanto, es de 200 y de ahí de 200 metros y de ahí no se pasa, o del Ecuador, no el límite con Colombia o el límite con Perú, es un lugar específico, ¿ya? Pero en aquel entonces no tenía límites definitivos, es decir, que podrían pasarse o adueñarse, podríamos decir, de estos límites, tanto de geográfica como cultural. En medio de la enorme división en que se vivía en la época, la Iglesia pasó a ocupar un papel preponderante, brindó cohesión y consolidó una cultura unitaria para los territorios de la Europa medieval. Al frente de la Iglesia Católica se encontraba el Papa, quien era el obispo de Roma. Mire cómo ya ingresa el cristianismo a Roma, o sea, ya permitieron esto, entonces ya se empiezan a asentar con líderes como el Papa en la Iglesia romana. Luego estaban los obispos, quienes tenían su sede en alguna ciudad y estaban a cargo de una diócesis.
Por último estaban las parroquias donde los fieles iban a rezar. La organización de la iglesia fue tomada de la organización del Imperio Romano. Mire cómo adaptaron esta organización social y luego la distribuyeron en forma de organización, pero en base al cristianismo. Hay un líder, el Papa, luego están los obispos, luego estamos nosotros que seríamos ¿quiénes? Los feligreses. Pilar me confirma, feligreses, ¿verdad? Así los podríamos decir. A los Sí, feligreses que somos los que van a la iglesia o alguna de esas cosas, ¿no? Y este tipo de organización lo tomaron del Imperio Romano. Pregunto, ¿quién fue el primer papa? Oh, bueno, a ver, ¿quién es el actual papa? El Javier, creo que es. Pilar, ¿quién fue el primero? ¿Quién es el actual? mi señor, no sé. Papa No sé, Francisco. solo El recuerdo hasta Papa cuando era Benedicto. Francisco. El Papa El compañero está Francisco. hablando del arzobispo. El Papa Francisco, ¿no? Incluso pudo visitar Ecuador, ¿no? Yo le fui a ver al Papa Francisco, eso fue en el 2014, 15 que vino, le fui a ver. Se presentó en el Bicentenario, dio la misa ahí. El Papa Francisco. El primero fue San Pedro, el que escribió los 10 mandamientos, ¿se acuerdan? Él es el que dice que fue el primer papa. A ver qué dice. El primer papa fue San Pedro, quien recibió de Jesús la suprema pontificia potestad. Instituyó el primer orden eclesiástico y la oración del Padre Nuestro. Hasta finales del 2022, el Vaticano ha tenido 266 papas, siendo el Papa Francisco el último seleccionado para ocupar el cargo, ¿no? El primer latino, ¿no? También Papa Francisco, el primer latino argentino en ocupar este cargo. Entonces, mire que desde esa época, desde ese año hasta la actualidad, y los papas no es que tienen un periodo de años. ¿Cómo son los periodos de los papas? ¿Cuándo ya se cambia Cuando de ya papa? cuando ya se Fallecen. fallece. Cuando fallecen, o sea, es vitalicio, ¿verdad? Y va a estar, ocupa ese puesto de papa hasta que fallece, hasta que vitalicio se llama ese puesto, ¿no? Ay, se llama vitalicio. Entonces, miren cómo fue ganando poder este cristianismo y con una organización copiada del Imperio Romano, como fue el Papa, los obispos, luego los arzobispos, y por último que nosotros estaríamos en la última pirámide, ¿no es cierto? En la parte última de la pirámide, si hiciéramos un esquema de la organización social de los cristianos, porque primero, ¿quién está? Está el Papa, luego los obispos, luego los arzobispos, y por último seríamos los feligreses o los fieles, ¿no? Los fieles al rezar. ¿Cómo se organiza? ¿Cómo fue la organización eclesiástica? Chicos, se me va a acabar el tiempo. Volvamos a conectarnos, ¿ya? Déjenme ir a tomar agüita y regresamos.